Bueno, imaginemos por un momento un club deportivo o un club social de estos de auténtico lujo. De los que tienen unas instalaciones impresionantes, supongo. Exacto. Las instalaciones son de absoluta vanguardia. El mantenimiento del campo de golf, por ejemplo, es impecable. Y además, gracias a una inversión millonaria, una inteligencia artificial gestiona perfectamente cada reserva. O sea, cada cobro, cada horario disponible, todo centralizado. Todo. El sistema es, sobre el papel, totalmente infalible. Digamos que no hay colas en recepción y no hay errores administrativos. Suena el escenario ideal para cualquier gerencia. Pues aquí viene el giro. Resulta que los socios empiezan a darse de baja a un ritmo récord. ¡Ostras! Y eso, teniendo una gestión tecnológica perfecta, es un choque de realidad importante. Totalmente. Y el motivo detrás de esto es precisamente nuestra misión de hoy. En esta exploración a fondo vamos a desgranar cómo la tecnología más avanzada del mundo está exponiendo de una forma implacable nuestra mayor debilidad. Que no es otra que la forma en que las personas nos miramos a los ojos y nos tratamos en el día a día. Exactamente. Para ello, vamos a sumergirnos en los conceptos de un documento fascinante, titulado De operativa a humana, que fue publicado el 3 de abril de 2026. Un texto muy interesante que además tiene vínculos muy sólidos con el mundo del golf, con referencias en la plataforma 72gros.com. Así es. Y este análisis plantea un cambio de paradigma brutal. Porque, a ver, existe una creencia muy generalizada de que la inteligencia artificial llega, digamos, para automatizarlo todo y eliminar el factor humano. Claro, ese es el miedo clásico. Pero la premisa aquí es exactamente la contraria. La tecnología no viene a reemplazar a las personas. Lo que hace es dejar sus habilidades de trato humano más en evidencia que nunca. Y fíjate que es un giro de perspectiva fascinante, ¿eh? Porque desmonta por completo ese miedo histórico a la automatización del que hablabas. Es que siempre se piensa en el robot quitando el puesto de trabajo. Exacto. Siempre que analizamos la evolución tecnológica en cualquier sector, el pánico inicial es la sustitución física. La idea de la máquina reemplazando a quien opera en la recepción o en el teléfono. Ya, pero al observar el ecosistema de un club, la cosa cambia. Cambia radicalmente, porque es un entorno donde la expectativa de quien paga una cuota mensual es altísima. Al procesar millones de datos y automatizar toda la carga rutinaria, la tecnología básicamente despeja el panorama. O sea, elimina todo ese ruido de fondo operativo. Eso es. Y cuando ese ruido desaparece, cuando ya no hay papeleo en el que escudarse, lo único que queda a la vista es la calidad de la interacción humana. Y además bajo un foco tremendamente potente. Claro. De repente ya no quedan excusas. Si antes alguien daba un mal servicio, le echaba la culpa al ordenador que iba lento. Exactamente. Si el ordenador funciona a la perfección y las reservas del campo se gestionan solas, la única variable que define si la experiencia de quien visita el club es excelente o desastrosa es, bueno, la calidez y la empatía de la persona que le recibe al cruzar la puerta. Me parece un punto clave. Y para entender la magnitud de ese foco que menciona el documento, creo que primero hay que redefinir qué se ha considerado tradicionalmente como el trabajo duro en la operativa de un club. Es una reflexión muy necesaria, sí. Porque durante décadas, en el mundo de la gestión, elementos como la empatía, la comunicación o el criterio personal se han etiquetado sistemáticamente como habilidades blandas. Como si fueran un adorno bonito, pero prescindible, al fin y al cabo. Totalmente prescindible. Si los números cuadraban a final de mes, daba igual si el trato era robótico. Y quien gestiona un equipo en cualquier sector se enfrenta a este abismo a diario. A mí me gusta compararlo con una obra de teatro. A ver, desarrolla esa idea, que me parece muy visual. Pues imaginemos una producción teatral de alto nivel. Los procesos operativos, los presupuestos y los manuales de la empresa son el guión de la obra. Son vitales para saber qué hay que hacer, lógicamente. Exacto. Sin guión no hay obra. Pero las interacciones humanas, el trato del día a día con el socio, conforman la actuación de los actores. Claro. ¿Y si la actuación es mala? Si los actores recitan sus líneas de forma automática, sin alma, sin mirar al público, el mejor guión del mundo no va a evitar que la gente abandone la sala. ¡Qué buena analogía! Y esto me lleva a plantear la pregunta central de esta parte. En entornos de tan alta exigencia, ¿por qué se ha seguido tratando el factor humano como algo mágico, como algo intuitivo que simplemente ocurre por inercia, en lugar de tratarlo como el trabajo duro de verdad? Pues el motivo principal por el que se ha tratado como magia es fundamentalmente la dificultad histórica para medirlo. Claro, los números son fáciles de ver, las sonrisas no. Exacto.
Siempre ha resultado infinitamente más sencillo cuantificar cuántos menús se sirven en el restaurante del club o cuántos Greenfish se venden en una mañana. Medir la paciencia o la asertividad de la plantilla es mucho más complejo. Pero claro, el contexto actual no perdona esa falta de medición. Para nada. Un club es un ecosistema vivo de relaciones cruzadas y hoy en día el margen de error es prácticamente inexistente. Y esto es porque la referencia ha cambiado por completo para el usuario. A ver, explícanos un poco más eso de la referencia. Pues que quien acude a jugar al golf no compara el trato recibido únicamente con otro campo de golf cercano. Lo compara inconscientemente con la eficiencia de un pedido de comercio electrónico o con el servicio impecable de un hotel de 5 estrellas. Ostras, es verdad. El listón del servicio perfecto ya lo traen de casa. Eso es. En ese escenario de expectativas tan altas, un gesto mínimo y genuino construye un valor incalculable. Pero una sola mala interacción, un mal tono en recepción, tiene el poder de arruinar años de fidelidad. Y esa vulnerabilidad de la experiencia nos lleva directamente al nudo central de todo este asunto. Porque si la interacción humana es la línea de flotación del negocio, la entrada de la inteligencia artificial, lógicamente, sacude todos los cimientos. Genera un vértigo enorme en las organizaciones. Claro, surge ese miedo de que un algoritmo se interponga, enfriando el trato y convirtiendo un entorno que es social en una cadena de montaje fría. Pero el documento le da la vuelta a eso de una forma brillante. Sí, cambia las reglas del juego por completo. Si la IA asume todo lo mecánico, nos deja cara a cara con el cliente, no reemplaza la empatía, sino que nos quita las barreras burocráticas detrás de las que nos escondíamos, nos obliga a dar la cara. Exactamente. El mecanismo es muy revelador, si lo piensas. La tecnología actual, usando algoritmos predictivos, es extraordinaria detectando patrones que a nosotros se nos escapan. Patrones como horarios punta y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, puede lanzar una alerta indicando que un sector de los vestuarios genera cuellos de botella. O fíjate que un empleado de mantenimiento está tardando un 20% más en sus rutas habituales. Lo cual podría indicar un principio de desmotivación laboral. Justo. Es una capacidad analítica asombrosa. Sin embargo, hay una línea roja clarísima. Saber que existe un problema no soluciona el problema. Claro, el ordenador no va a ir a darle ánimos al jardinero. Eso es. La inteligencia artificial simplemente ordena el caos de información y levanta una bandera. Pero la máquina no sabe gestionar el ego herido de un socio que ha tenido un mal día. Y tampoco sabe cómo sentarse a hablar con ese empleado para entender qué pasa en su vida. O sea, quien tiene que interpretar toda esa complejidad emocional sigue siendo irremediablemente un ser humano. Efectivamente. La máquina te imprime el mapa, por así decirlo. Pero somos las personas las que tenemos que caminar por un terreno lleno de emociones impredecibles. Vale, vamos a desgranar esto bajándolo al terreno de juego, con un ejemplo súper concreto que expone la fuente y que me parece brillante. Adelante con el ejemplo. Imaginemos que el sistema informático de un club de golf detecta que un socio veterano, uno de estos que no fallaba ni un solo jueves a su partida, lleva 3 semanas sin aparecer. Un clásico aviso de riesgo de fuga de un cliente. Exacto. La inteligencia artificial ha hecho su trabajo a la perfección. Ha identificado la anomalía antes de que el socio mande la carta pidiendo darse de baja. A partir de ese preciso segundo, la pelota está en el tejado del equipo humano. Y ahí es donde aparece la gran tentación de la gestión moderna. Totalmente. Se plantean opciones asépticas. La primera es no hacer nada, ignorarlo y dejar que el dato forme parte de un gráfico triste a final de mes. Que pasa muchísimo más de lo que creemos. Pasa muchísimo. Y la segunda opción, que a simple vista parece súper proactiva, pero no lo es, consiste en que el sistema mande automáticamente un correo electrónico genérico. Un email que diga, te echamos de menos, aquí tienes un descuento para el restaurante. La opción de mínimo esfuerzo emocional. Justo. Pero la opción que verdaderamente aporta valor, la que de verdad consolida el sentido de pertenencia a un club, es coger el teléfono, es llamar personalmente a ese socio y preguntarle, con interés real, si está bien. Parece evidente cuando lo explicas así. Resulta evidente, sí, pero resulta muy revelador analizar por qué, teniendo toda esa información tan valiosa en la pantalla, tantos equipos siguen optando por la vía cobarde del correo masivo. Es que ese ejemplo que has puesto ilustra el mayor desafío al que se enfrentan los gestores. Esa tentación de elegir el correo electrónico no nace de la pereza, ¿eh? No es que no quieran trabajar. No. ¿De dónde nace entonces? Nace del miedo puro y duro a la fricción emocional. Enviar un mensaje automático es un escudo perfecto,
protege a quien lo envía de tener que lidiar con la respuesta de una persona real. Ostras. Claro, una llamada de teléfono te abre la puerta a lo desconocido. Exacto. Te expones. Quizás ese socio ha estado enfermo o ha tenido un problema familiar grave, o peor aún para el empleado, quizás está profundamente enfadado por un altercado en el club y aprovecha tu llamada para echarte una bronca monumental. Y el equipo prefiere el correo para ahorrarse ese mal trago. Por supuesto, evitan la incomodidad. Y ahí reside la gran paradoja del documento. La tecnología nos recupera miles de horas automatizando papeleo. Pero si ese tiempo liberado no se invierte en navegar esas fricciones emocionales con los clientes, no sirve absolutamente de nada. Es que creer que tener servidores llenos de datos sobre el comportamiento de la gente equivale a tener una buena gestión es un error de bulto. Un error de cálculo enorme. El dato no fideliza. Lo que fideliza es el coraje y la calidez humana al dar la cara y responder a ese dato. Claro, pero al llegar a esta conclusión a mí me surge un obstáculo operativo bastante evidente. A ver, cuéntame. Si la tecnología elimina el muro burocrático y nos deja frente a frente con el socio, obligando a la plantilla a lidiar con el cabreo o la frustración de la gente, ¿cómo se preparan los empleados para ese choque? Es la pregunta del millón. Es que no basta con colgar un cartel en el vestuario que diga «hoy hay que sonreír más» o «hay que ser buenas personas». Y aquí es donde quiero cuestionar un poco uno de los pilares que propone el texto. Me parece perfecto. Vamos a analizarlo. El análisis habla mucho del concepto de empatía operativa, como la habilidad clave, y sinceramente, a primera vista me suena a oxímoron de manual. Entiendo por qué lo dices. Juntar empatía y operativa suena raro. Es que tradicionalmente entendemos la empatía como algo superorgánico, ¿sabes? Algo casi íntimo, que nace de una conexión emocional genuina. Entonces, resulta un poco peligroso intentar protocolizar un sentimiento humano y meterlo en un Excel. Claro, el miedo es acabar sonando como un contestador automático. Exacto. ¿Cómo entrenas a alguien para reaccionar bajo presión sin que acabe recitando un guión robótico que frustre todavía más al socio que tiene delante? Es una duda muy legítima, porque el riesgo de crear respuestas mecanizadas y condescendientes es altísimo. Pero el desglose que hace el documento de esta empatía operativa aclara perfectamente la contradicción. A ver cómo lo resuelven. Pues partiendo de la base de que no se trata de protocolizar los sentimientos, ni de obligar a nadie a sentir de verdad el dolor ajeno. Para entenderlo bien, resulta superútil pensar en un profesional de enfermería en la zona de triaje de las urgencias de un hospital. Ostras, o un entorno de presión pura. Exacto. Esa enfermera o enfermero no se pone a llorar de pura frustración junto al paciente que llega asustado. Si hiciera eso, si aplicara una empatía emocional pura, el sistema colapsaría. No podría atender a nadie más. Lógico, se hundiría psicológicamente en media hora. Lo que hace esa persona es aplicar una empatía operativa. Escucha activamente para aislar el síntoma real, se comunica con una claridad meridiana para calmar la incertidumbre del paciente y toma decisiones rápidas para canalizar el problema. Qué buen enfoque. Llevándolo al terreno de un club, supongo que la idea es aislar el enfado del socio. Exacto. Imagina que el sistema informático se cae y se solapan las reservas del campo de golf. El socio que llega, con sus palos listos, y descubre que no puede jugar, no necesita que el recepcionista le dé palmadas en la espalda compadeciéndose de su desgracia. No, desde luego, lo que quiere es una solución. Necesita empatía operativa. Necesita que el empleado absorba el impacto de esa frustración inicial sin tomárselo como un ataque personal contra él, que entienda la logística del problema y le ofrezca una alternativa inmediata. Y eso, a diferencia de los sentimientos profundos, sí se puede desglosar y entrenar, ¿no? Totalmente. Se entrena mediante técnicas concretas de escucha activa y de resolución de conflictos. Fíjate que visto así tiene todo el sentido del mundo. La diferencia clave radica en la capacidad de separar la reacción emocional de uno mismo de la necesidad práctica que tiene la persona que está enfrente. Es pura contención y resolución. Tal cual. Y enlazar esto con la forma en que las instituciones deciden crecer me parece crucial, porque el análisis identifica un patrón destructivo, muy frecuente en el sector. Lo llaman el error de escalar a destiempo. Uy, sí. Eso es algo que se ve constantemente cuando hay una inyección de capital. Es súper habitual ver organizaciones que buscando modernizarse rápido invierten verdaderas fortunas en añadir más y más servicios, inauguran zonas de spa lujosísimas, construyen pistas de pádel con tecnología de última generación y lanzan unas aplicaciones móviles espectaculares.
Y saturan a los socios con encuestas de satisfacción cada 2 días también. Madre mía, sí. Pero el problema es que hacen todo esto sin haber consolidado previamente esas habilidades humanas de la plantilla de las que estamos hablando. Volviendo a jugar con las metáforas, intentar crecer de esa manera es como intentar construir un rascacielos impresionante sobre un terreno totalmente pantanoso. La caída está garantizada. Claro, el problema no es solo que el edificio se hunda, es que la física pura nos dice que cuantas más plantas se añadan sobre unos cimientos débiles, más rápido y más violento va a ser el colapso final. Esa imagen de la presión sobre los cimientos ilustra perfectamente la advertencia del documento, porque cada nuevo servicio de lujo que inauguramos aumenta muchísimo la complejidad del ecosistema de relaciones. Y si la recepcionista o el camarero no saben gestionar un conflicto, todo se cae. Exacto. Si la base humana cede ante la presión diaria, toda esa inversión en infraestructura se vuelve en contra de la propia institución. Multiplicar los puntos de servicio solo sirve para multiplicar las oportunidades de decepcionar a quien los usa. Porque al final nadie mide la cantidad de servicios, sino la coherencia de toda la experiencia. Así es. Y esto conecta directamente con la visión de futuro que nos proyecta el texto, porque se avecina una etapa en la que las habilidades interpersonales van a dejar, por fin, de ser consideradas un simple rasgo de la personalidad que se tiene o no se tiene. Van a pasar a ser una exigencia formativa. Van a pasar a ser competencias centrales del negocio, medibles y rigurosamente entrenables. Y aquí es donde la paradoja de la IA se cierra de forma brillante. A ver, cuéntanos cómo se cierra. Pues porque vamos a utilizar la inteligencia artificial precisamente para medir y auditar esas interacciones humanas tan sutiles. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? ¿Y lo puede generar rechazo en la plantilla como si fuera una vigilancia extrema? Podría, si se hace mal. Pero la clave está en que no se debe usar con un afán punitivo. No es para castigar al empleado. El objetivo es identificar exactamente dónde se rompe la cadena de la empatía operativa en el día a día. Para poder aplicar formación justo en ese punto débil. Exactamente. Se diseña formación ultraespecífica basada en esos datos. El objetivo final es elevar el nivel base de absolutamente toda la organización. O sea que recibir un trato amable y resolutivo deje de ser, digamos, una lotería que dependa de si el empleado ha tenido un buen o mal día. Justo. Tiene que convertirse en un estándar innegociable y constante para cualquier persona que cruce las puertas del club. ¡Qué potente! Pues al sintetizar todas estas reflexiones, creo que la conclusión principal emerge con una claridad rotunda y además es súper aplicable más allá del ámbito de los clubes deportivos. Yo creo que sirve para cualquier empresa basada en servicios. Sin duda. La conclusión es que la revolución tecnológica actual, con toda su capacidad inmensa de análisis y sus algoritmos, actúan en el fondo como unas gafas de máxima graduación. Te permite ver lo que antes intuías, básicamente. Eso es. Permite ver la estructura del negocio con una nitidez impensable hace 10 años. Señala los cuellos de botella y expone de forma cruel las áreas donde somos ineficientes. Pero tener una visión perfecta del terreno no nos otorga por arte de magia la capacidad de caminar por él con elegancia. Desde luego que no. El mapa no es el territorio. Exacto. La tecnología no nos va a enseñar a gestionar la frustración ajena, no sabe cómo transmitir apoyo genuino a un socio, y por supuesto no puede sostenerle la mirada a alguien en medio de un conflicto. Al terminar la jornada, la diferencia entre la excelencia y la mediocridad nunca la ha marcado el software de reservas. Siempre ha recaído en las personas. Siempre. Y lo hará de forma aún más crítica en el futuro. Todo se reduce a ese milisegundo en el que una persona decide cómo mirar y cómo reaccionar ante otra persona. Y fíjate que proyectar esa conclusión hacia los próximos años obliga a plantear un escenario que, a mi juicio, resulta profundamente provocador para el futuro de cualquier entorno profesional. A ver, lánzanos esa reflexión final. Si aceptamos que la inteligencia artificial se va a hacer cargo de forma inminente de la inmensa mayoría del trabajo rutinario, de cuadrar las cuentas, de gestionar agendas, de redactar informes asépticos, todo eso, Sí, todo el trabajo de oficina pesado. el paisaje cambia por completo. Esto significa que la proporción de tiempo que los equipos van a dedicar a tareas puramente mecánicas va a tender a cero, muy rápido. En consecuencia, el 100% del trabajo que nos va a quedar a los humanos consistirá en gestionar fricciones, negociar soluciones y lidiar con la imprevisibilidad pura de las emociones de los demás. Ostras, el 100% del tiempo apagando fuegos emocionales. Así es.
Y la gran pregunta que queda flotando para quien nos escucha hoy es, ¿estamos preparando realmente a las organizaciones para un modelo laboral que nos va a exigir una intensidad y un desgaste de energía emocional absoluto durante todas y cada una de las horas de nuestra jornada? Es una reflexión que sacude por completo cualquier plan de formación a largo plazo que tengamos en mente, y que obliga, desde luego, a replantearse dónde reside el verdadero valor dentro de las empresas. Sin duda abre la puerta a conversaciones súper necesarias sobre el desgaste mental en un mundo hipertecnológico. Y todo este fascinante análisis nace del trabajo de Fernando Palacios, Club Manager, diplomado por la Club Manager Association of Europe.